¿Cómo están, estudiantes? Una vez más, Javier Pando. Les traigo nuestra quinta edición de factorización con mucha alegría, con mucha satisfacción. Las cifras de nuestros suscritos están aumentando, lo que significa que están siguiendo nuestros capítulos tanto de álgebra como de física. Eso nos impulsa, nos motiva a seguir trayéndote nuevas ediciones. Tenemos para rato. Entonces, bueno, les estoy presentando ya el inicio de la factorización por el método de las aspas, como les había anticipado en el capítulo anterior. Puntualmente el día de hoy trabajamos el aspa simple, ¿sí? Vamos a ver. Les presento la forma general que tiene, por ejemplo, si es un polinomio de dos variables. Ustedes pueden observar aquí, ¿no? Una forma, aquí tienes un a por x a la 2m más menos b por x a la m por i a la n más menos c por i a la 2n. Ustedes ven que la variable x tiene, ¿no es cierto?, acá el exponente en el primer término es el doble que en el término central. Lo mismo pasa con y, ¿no? El exponente de la variable es el doble que en el término central. Es básicamente la forma. A, B y C nos representan constantes. Y si se tratara de un polinomio de una sola variable, se presenta x a la 2m en el término central, x a la m, la mitad, el exponente es la mitad con respecto al primer término, y el término independiente. Visto de otro modo, es el polinomio anterior cuando la variable y toma el valor 1. ¿Se dan cuenta? Y queda como un polinomio en una sola variable. Algebraicamente nosotros expresamos una forma general. Digo forma general porque lógicamente no es así como ustedes lo van a observar en las aplicaciones, ¿no? Lo que sí vas a observar es un término, un exponente, ¿no es cierto?, que es el doble, la mitad. Vamos a desarrollar una expresión donde tienes números y letras. Las letras me representan las variables. ¿Qué te parece? Un x cuadrado más 13xy más 36y cuadrado. Aquí yo les expreso el método en su forma general. Simplemente nosotros decimos, vamos a descomponer, en este caso, los términos extremos. Esos son los que nosotros vamos a descomponer. X cuadrado 36y cuadrado. Entonces, el x cuadrado se puede descomponer como x por x. Y ahora, la descomposición de 36 tiene que ser de manera conveniente. El producto me va a dar, ¿no?, más 36, el producto de esos términos. Pero la verificación que hacemos en ASPA me debe dar 13 veces x por y. La suma de los productos en ASPA, decimos. 36, por ejemplo, es, puedo pensar en 12 por 3, pero puedo tener 15, 9, sumando, restando, no llego a 13. Pero si uso 9 por 4, 9 más 4 es 13. ¿Qué les parece? Acá tendría que ser así, ¿no? 9i por 4i. Y cuando ustedes multiplican en ASPA, fíjate, x por 9i y x por 4i. Estos términos, fíjate, los estoy escribiendo a la derecha. 9xi. Se podría decir que esta es la verificación de que hemos elegido los términos correctos. Me refiero a 9i y 4i. 4x por y, ¿no es cierto? Cuando multiplico 4i por x, ordenando 4x por y. Y cuando yo sumo estos términos, ¿qué está ocurriendo?
verifico que la suma corresponde al término central 13xy. Hasta ahí estamos bien. Entonces, cuando ya se ha verificado el aspa, los términos se toman horizontalmente. En este caso, yo he obtenido aquí, fíjate, dos términos, x más 9y y x más 4y. Claro, porque estos tienen signo positivo, sobreentendido. Por lo tanto, eso es lo que resulta. Dos factores. X más 9y multiplicado por x más 4y. Es básicamente la forma como nosotros vamos a proceder. Ahí está la clave, ¿no?, de este aspa simple. Pasamos a la siguiente situación. Miren ustedes, les pido factorizar en este caso la expresión v, x más 1 por x más 2, por x más 3, por x más 4. No está factorizado porque acá hay una diferencia. Toda esta expresión, menos 15. Los términos tienen un factor, los factores tienen un término común x, que me hace pensar en producto de factores que tienen un término común. Pero desarrollar este producto para poder finalmente observar qué resulta, ¿no?, con este menos 15, podría resultar un tanto tedioso. Son 4 términos. Entonces lo que se sugiere aquí es un artificio. Esa es una forma típica en la que ustedes pueden notar lo siguiente, fíjate. Si yo tomo de a 2, entonces, ¿recuerdan ustedes el producto de binomios que tienen un término común? El término central es la suma de los términos no comunes multiplicado por el término común. Y aquí, curiosamente, mira, 3 más 2 es 5 y 1 más 4 es 5. Me da lo mismo. ¿Qué les parece si emparejamos el x más 2 con el x más 3 y emparejamos el x más 1 con el x más 4? Ya les dije por qué, ¿no? Más 1 con más 4 me da más 5. El término central va a ser más 5x. Más 3 con más 2 me da más 5. El término central va a ser más 5x. Y voy a obtener x cuadrado más 5x, una forma que se repite. ¿Qué les parece? Miren ustedes, si yo tomo en la multiplicación, a ver, solución. Vamos a colocar así, v es igual, y vamos a tomar x más 1 por x más 4. Miren lo que está subrayado de rojo. Cuadrado del término común, x cuadrado, x es el término común. Ahora sumo los términos no comunes, más 4 con más 1, más 5, por el término común, por x, más 5x. ¿Qué te parece? Y esto, ahora el producto de los términos no comunes, más 1 con más 4, te da más 4. Ya, el primer paréntesis es el resultado de los factores que están de rojo. Ahora los que he subrayado de azul me van a producir, fíjate, este segundo término, cuadrado del término común, 3 más 2, 5, por el término común, 5x, y 3 por 2, positivo, ¿no? Más 6. Esto finalmente menos 15. Y ya he multiplicado, ¿no? Entonces, para facilitar más todavía esta multiplicación, ¿por qué te he hecho notar ese detalle? Porque aquí hemos ocasionado que se repita x cuadrado más 5x. Y acá también, al emparejar de la manera que lo hemos hecho. Entonces, para facilitar esto, hacemos un cambio de variable. ¿Qué te parece si le llamas a? Y acá también le llamamos a. Fíjate cómo se simplifica mucho más todavía. V es igual, de eso se trata, el álgebra es la simplificación de lo que parece una operación extensa, ¿no? A más 4 multiplicado por, acá tengo a más 6, y acá menos 15, ¿qué les parece?
Yo sé que al final me va a resultar un término cuadrático y ahí es donde recién aplico lo que estamos estudiando, ¿no? El aspa simple. Fíjate lo que se presenta aquí, a más 4 por a más 6. Acá nuevamente tienes el producto de dos binomios con un término común. ¿Qué te parece? Cuadrado del término común, más 4 y más 6 es más 10 por el término común, la suma de los no comunes por el término común, más 4 y más 6, el producto es más 24. Y acá tengo que esta expresión que acabamos de hallar se está restando, ¿no? Menos 15. Entonces, fíjate lo que ocurre con v. Está quedando así, ve. A cuadrado más 10a, 24 menos 15 más 9, ¿no es cierto? Y es la forma más simple factorizable en este caso. ¿Qué les parece? Vamos a factorizar. Ya saben, los extremos, ¿no es cierto?, se descomponen. A cuadrado queda como a por a. Ahí está el aspa simple. 9 está fácil porque 9 por 1, 9 y 9 más 1, 10. Ambos positivos. Claro, yo sé que multiplicados por a, ¿no es cierto? Pero aquí básicamente es donde tú verificas, ¿no? Más 9a con a por 1, ¿no? Positivo más a, y cuando tú sumas obtienes acá más 10 veces a. Has obtenido el término central. Entonces, esta factorización te estaría quedando así, mira, ve. A más 9 por a más 1. Ahí hemos aplicado el aspa simple. Pero ya sabes que a tiene pues una equivalente en la variable original. Y eso es lo que hasta este punto nosotros no hemos, vamos a devolverlo, porque ya lo he factorizado, ¿te das cuenta? V es igual a más 9 por a más 1. Pero devolviéndole la variable original, acá lo estoy escribiendo, finalmente, ¿no? Porque ya esa sería nuestra respuesta. Porque yo les pido solamente factorizar. Por lo tanto, la expresión v es igual, fíjate. A más 9 sería, en vez de a, escribo x cuadrado más 5x. Ese es el cambio de variable que habíamos hecho. Más 9. Este término cuadrático, ustedes se preguntarán si es factorizable. Y ahora miren, el otro también, ¿no? X cuadrado, porque tengo a más 1, cambiamos a por x cuadrado más 5x. Y esto más 1. Y básicamente ustedes hasta ese punto llegan. Esos términos cuadráticos, claro, no todo polinomio cuadrático es factorizable por aspa simple, ¿no? Bueno, muchachos, ahí tienen ustedes la expresión v factorizada. Ninguno de los términos que hemos obtenido ya se pueden factorizar más. Y resultarían ser términos primos, pues, ¿no? Bases. Ahora, en el siguiente caso, les pido factorizar, fíjense, la simplicidad, x a la quinta más x a la cuarta más 2x cuadrado menos 1. A ver, ¿de qué estamos hablando? Cuando uno observa exponentes grandes, piensa en, bueno, un método que todavía no hemos desarrollado, divisores binomios. Especialmente cuando tiene la forma así de un polinomio. Ya, pero acá nosotros no tenemos todavía ese recurso, ¿no? No lo hemos estudiado, está todavía para una edición posterior. Entonces, ¿de qué se trata aquí? ¿Qué tipo de polinomio es este? Miren, les va a sorprender, el aspa simple puede estar, voy a decirlo así, escondida de alguna manera. ¿Mm?
Oiga, profesor, ¿de qué se trata? Y eso es lo que quiero que ustedes tengan presente, ¿ya? Este es uno de esos problemitas donde puedo utilizar yo el aspa simple si le doy una forma conveniente. Miren lo que voy a hacer en este caso, ¿ya? Voy a decir reordenamos, y n lo voy a escribir de la siguiente manera, como x a la quinta más x a la cuarta. Como es un polinomio simple, lo vamos a desdoblar, más x cuadrado más x cuadrado menos 1. Este x cuadrado menos 1 me representa una diferencia de cuadrados, entendiendo que 1 también yo lo puedo escribir así, como 1 al cuadrado. Sigue siendo 1. Esa diferencia de cuadrados yo la puedo descomponer, ¿no? Como x más 1 por x menos 1, pero tendría que formar, y si bien es cierto, se forma esta diferencia de cuadrados, ya no tengo acá cómo obtener un x más 1 o un x menos 1 con tres términos, ¿no? Porque uno quedaría solo. No sería por ahí el camino, buscar un factor común. Pero miren, el x a la cuarta yo puedo obtenerlo multiplicando un x cubo por un x, uno de los x que se genera en la suma por diferencia. Y el x cuadrado yo lo puedo obtener con el otro x. Con los términos 1, por ejemplo, también. Entonces aquí hay una forma que quiero que ustedes observen. ¿Ya? Ahí va. Fíjate acá, esto es como diferencia de cuadrados, lo tomo como último término. Y el x a la quinta, como es impar, bueno, puede quedar como x cubo por x cuadrado, lo más conveniente. Ya, es lo más conveniente que puedo hacer. Y la diferencia de cuadrados, fíjate, como x más 1 multiplicado por x menos 1. Y ahora quiero que hagas la verificación. Multiplica primero x cuadrado por x más 1. A ver, acá a la derecha vamos a hacer la verificación. X cuadrado por x más 1 me da, a ver, x cuadrado por x es x cubo. Más x cuadrado por 1, x cuadrado. Y ahora fíjate en el otro término. Multiplica x cubo por x más menos 1. ¿Qué te genera ahí? En este caso te genera x cubo por x, esto es x a la cuarta. Mira, aparecen los factores que yo quiero. Y x cubo por menos 1 menos x cubo. ¿Te das cuenta lo que va a ocurrir cuando sumas, no? ¿Qué está ocurriendo acá? Cuando tú sumes x cubo con menos x cubo se va. ¿Y qué te queda? X a la cuarta más x cuadrada. Fíjate, el término central. X a la cuarta más x cuadrada. Entonces, el aspa simple tal cual se verifica. Lo cual significa que la expresión n finalmente, ya porque ya sería la expresión factorizada, por lo tanto n es igual, fíjate, se toman horizontalmente, ¿no? Acá tengo x cubo con x más 1. Bueno, el x más 1 lo puedo dejar fuera de paréntesis y me queda así, fíjate, x cubo más x más 1. Y el otro factor también, x cuadrado con x menos 1, ¿no? Se suman por x cuadrado más x menos 1. Sale del paréntesis y te queda como el producto de dos polinomios, uno cúbico y uno cuadrático, los cuales ya finalmente no se pueden factorizar más, en términos primos. Muy bien. Ahí se refleja, ¿no?, una situación de aspa simple en la que aparentemente pues no se nota, ¿no?, en un inicio. Ya, bueno, quería ilustrarles este tipo de situaciones también.
¿Qué les parece? Un caso más, saber transformar en producto, bueno, factorizar la expresión t es igual a x cuadrado más 5xy más 6y cuadrado. 6 es 3 por 2 y 5 es 3 más 2. Bueno, viene un menos 1, eso está elevado al cuadrado. Evalúen ustedes esto, ¿ve? No se les ocurra pues aquí tienes 4 términos y eso está elevado al cuadrado, no se les ocurra desarrollar eso. En todo caso yo tendría que reducir, buscar algún cambio de variable, alguna relación, alguna forma. Lo que pasa es que aquí, mire, yo observo tres términos que se podrían descomponer como aspa simple. Pero lo curioso es que va a aparecer un 3xy y un 2xy, ¿me parece? Sí, y acá lo que tienes es 2x y 5y. Miren lo que ocurre acá. Miren lo que ocurre acá. Este detalle es lo que nos va a llevar a la solución del problema. Porque si yo aplico aspa simple, miren, x por x, x cuadrado. Y 6y cuadrado es 3y, claro, positivo, por más 2y. Ahí tienes 3 por 2, bueno, 6y cuadrado. Y cuando haces la verificación en aspa, fíjate, acá a la derecha tienes 3xy y acá más 2xy. De manera que cuando tú sumas, verificas el término central, 5xy. Quiere decir que los términos que yo he tomado están correctos. Y esto es lo que quiero que notes. Fíjate, por favor, acá. Fíjate. Vamos a reescribir la expresión t. Entonces, t es igual, fíjate. Aquí tengo, mira, el paréntesis principal y el producto que hemos obtenido, x más 3y, con el aspa simple, ¿no? Multiplicado por x más 2y. Después viene el menos 1, fíjate, esto está elevado al cuadrado, de ahí viene más, y acá tengo 2x más 5y. Se dan cuenta que en algo tiene ya una forma más reducida, pero con esta característica. Aquí viene lo que quiero hacerte notar. Mira, fíjate en x más 3y y fíjate en x más 2y. Fíjate, ¿ah? Ahora súmalos. 2x más 5y. Obtienes lo de acá, ¿ve? 2x más 5y. O sea que esas expresiones están relacionadas. Si yo le llamo a x más 3y, y si yo le llamo b a x más 2y, entonces acá lo que tengo, ¿qué cosa es? A más b. ¿Y me conviene formarlo de esa manera? Claro que sí, porque se reduce más todavía. Un cambio de variable, miren. T es igual. Y te queda a por b. Mira, el menos 1, mucho más simple, elevado al cuadrado. Más, acá tengo a más b, fíjate, a más b elevado al cuadrado. ¿Qué les parece si desarrollamos? Binomio al cuadrado. A por b menos 1 al cuadrado sería cuadrado del primero. A cuadrado b cuadrado. Claro, a por b al cuadrado, el cuadrado afecta a cada factor de ese producto. De ahí viene menos 2 veces el primero, 2ab por el segundo, por 1, o sea, menos 2ab. Más cuadrado del segundo, o sea, más 1. Y de ahí viene más a más b al cuadrado. Ahí utilizas más cuadrado del primero, fíjate, a cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, 2ab, y más, en este caso, cuadrado del segundo, b cuadrado. Entonces, al hacer esto, notamos que se puede eliminar acá menos 2ab con más 2ab. Se van. Y te queda
algo bastante simple. Entonces, fíjate a lo que hemos llegado. Expresión t es igual. Si te das cuenta, tienes a cuadrado, mira, b cuadrado, más 1, lo voy a agarrar de esa forma. Bueno, no, le voy a juntar, por ejemplo, más, ¿qué te parece? A cuadrado. Factor común. ¿Por qué pienso en factor común? Porque esto me va a dejar, mira, si yo separo a cuadrado, esto me va a dejar b cuadrado y acá me deja 1, b cuadrado más 1. Y fíjate en lo que tengo, b, 1 más b cuadrado. O sea, ordenando los términos que faltan, más b cuadrado más 1. Hemos formado el b cuadrado más 1 al final. Entonces vamos bien, sigo ahí igual. Lo que subrayé de rojo lo factorizo, fíjate, a cuadrado. ¿Y qué me queda? Por b cuadrado más el otro a cuadrado me deja 1. Ahí está. Más el paréntesis, bueno, lo puse entre paréntesis para que se note b cuadrado más 1. Ahí tenemos factor común. Siempre vamos a recurrir, ¿no?, al factor común para poder justamente factorizar. Ahora yo aquí tengo t es igual, fíjate, b cuadrado más 1 lo separo, b cuadrado más 1 por primer producto me deja a cuadrado, ¿no? Más, bueno, como tengo solamente b cuadrado más 1, estaría multiplicado por 1, me deja más 1. Y miren lo que nos está quedando, b cuadrado más 1 por a cuadrado más 1. Pero devolviendo la variable, fíjate, b cuadrado, pero b es x más 2y. Entonces sería, mira, al interior del paréntesis escribo x más 2y elevado al cuadrado más 1. Y en el otro paréntesis tengo a cuadrado más 1, pero a es x más 3y. A ver, paréntesis al interior, x más 3y. Estamos cambiando a por x más 3y elevado al cuadrado más 1. Y vamos a desarrollar el binomio al cuadrado que está al interior de cada paréntesis y ya estamos expresando nuestra respuesta. Expresión t es igual, fíjate, primer paréntesis. X, al interior tengo x más 2y al cuadrado más 1. Entonces, ahí tú resuelves cuadrado del primero, x cuadrado. Más 2 veces el primero por el segundo, 2 por x por 2y, 4xy. Tengo acá más 4xy, fíjate. Más cuadrado del segundo, 2y al cuadrado, 4y cuadrado, ¿no? Afecta el cuadrado a cada factor. Y más 1. Ahí está el primer paréntesis, tiene 4 términos. Y ya sería la expresión factorizada, ¿no? Queda el otro x cuadrado más 3y al cuadrado, perdón, x más 3y al cuadrado más 1. Entonces, cuadrado del primero, x cuadrado, 2 por x por 3y, eso me sale más 6xy, más cuadrado del segundo, 9y cuadrado, y más 1. Ya está. También, como te dije, ya estos resultan factores primos. Y ya queda la expresión finalmente factorizada. Muy bien. Eso es todo por hoy. Es la parte correspondiente a factorización intermedia. Ya viene una segunda parte, que no te la puedes perder. Me despido de todos hasta nuestra próxima publicación. Hasta pronto.